corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé en qué te fallé, en qué te ofendí. Que es el que nos guía, nos pueda estar direccionando en la voluntad del Padre, en el nombre de Jesucristo, para que todo lo que compartamos tenga asentamiento bíblico. Y que Dios no permita que pongamos nada de nosotros, sino que podamos ser un canal de bendición, donde evidentemente solamente podremos disponer nuestras bocas para poder ser usados por Dios. Sabemos que toda la gloria es de nuestro Dios, siervo inútiles somos cuando alcancemos a hacer algo que creemos que está en la voluntad de nuestro Dios. Y afirmar y confirmar a través de la guía del Espíritu Santo todo lo que podamos emprender en este tiempo. Por eso, hermano, hermana, yo te pido en el amor del Señor que no solamente seas tú escucha de este programa, sino que lo puedas compartir con aquellos que realmente tú amas. Sabemos que en la veracidad de la palabra de Dios hay edificación, porque la palabra de Dios es espíritu, ¿sí? Entonces lo que debemos de comprender en este tiempo, que debemos de ser instruidos por la verdad. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este día? Vamos realmente a compartir lo que el alimento para nosotros, que es la palabra de Dios. Y yo quiero compartir en el libro, en la segunda epístola de San Pedro, ¿sí? Y quiero compartir desde el verso 5. Vamos a leer las virtudes cristianas. ¿Cuáles son las virtudes que nos destacan a nosotros y nos hacen distinto a la gente del mundo? O evidentemente sería lo que debería de ser, que es el carácter que nosotros deberíamos de tener como cristianos, y más en medio de un mundo caído, en un mundo corrupto, cada vez más corrupto y cada vez más torcido a las leyes de nuestro Dios. Y quiero leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta tarde, y la palabra de Dios nos dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios afecto fraternal, y en el afecto fraternal amor. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más afirmar vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto,
no dejaré de amonestarnos siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación, sabiendo que en breve tengo que dejar mi tabernáculo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. Qué tremenda esta palabra de Dios, porque si nosotros tomamos estos versos, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. La diligencia que debemos de poner es en el aprendizaje de la palabra de Dios, afirmar nuestra vocación en Él y en el conocimiento de la verdad de la palabra aumentar nuestra fe, ¿sí? Sabemos que nosotros nos manejamos no por vista, sino por fe, porque la palabra de Dios también dice que sin fe es imposible de agradar a Dios, ¿sí? Porque nosotros confesamos que le hay y nunca lo hemos visto. Esto es poner la fe en marcha. Y cada día que nosotros nos arrodillamos, nos postramos delante de Dios, adoramos a nuestro Dios, no lo vemos, pero sabemos que está. Y muchas veces a cada uno de nosotros se nos ha sido confirmada la existencia de nuestro Dios por el mover de Dios alrededor y a favor de nuestras vidas. Qué increíble, qué Dios amoroso tenemos, qué Dios de amor, de paz, qué Dios único digno de seguir sus pasos. Por eso dice, y en la ciencia, templanza, ¿sí? En el conocimiento, y en la templanza, paciencia, y esperar las cosas de Dios con paciencia, y en la paciencia, temor de Dios, temor santo de Dios, ¿sí? Sabemos que aquel que camina en el temor de Dios le va a costar mucho caer en pecado, ¿sí? Para la gloria de Dios, porque tenemos ese temor santo, ese temor de no querer hacer lo indebido, porque sabemos que Dios todo lo ve, todo lo sabe y todo lo escucha. Entonces es una forma también de corregir nuestros pasos para que cada día podamos caminar un poquito más y más derecho conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y en el temor de Dios, afecto fraternal. Y en el afecto fraternal, amor. Yo creo que cuando tenemos esa capacidad de poder ir dejando al Espíritu Santo que vaya siendo en nosotros ese nuevo carácter que debemos de tener, comienzan a ver este amor fraternal que en este versículo nos está hablando Pedro, ¿sí? Porque queremos compartir aquellas cosas buenas que hemos aprendido en el camino y poder discernir aquel amor que el Padre, a través de la persona de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo dio en rescate por nuestras vidas. Y ese mismo amor que ha nacido en nuestros corazones al declarar que queremos que Él sea nuestro Señor y Salvador, ese mismo amor luego comenzamos a compartirlos con otros. Aquellas cosas buenas queremos compartir, ¿sí? Queremos tener esa fraternidad con todos aquellos que han conocido la salvación como la hemos conocido nosotros. Y así poder compartir ese carácter que Cristo está formando en nuestras vidas a través de la presencia del Espíritu Santo en la voluntad del Padre. Y también el 8 dice, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, que no sean escasas, no os dejarán estar ociosos. ¿Por qué? Porque ese mismo amor que está sembrado en nuestras vidas no nos va a dejar
estar sin hacer nada. Siempre vamos a estar queriendo hacer algo por el reino de Dios, ¿sí? Siempre vamos a querer estar moviéndonos en la voluntad de nuestro Dios para hacer algo. No estar ociosos. Porque a veces uno dice, no tengo tiempo, pero para leer la Biblia, para leer la palabra. Pero ese tiempo debemos de hacerlo. Debemos de apartar un tiempo para estudiar la palabra de Dios y un tiempo para estar en comunión con Dios, ¿sí? Uno puede estar en su trabajo, pero también en su mente puede estar alabando a Dios, declarando, pensando en la palabra, y así ir manteniendo una constante búsqueda de nosotros para con nuestro Dios, ¿sí? Y dejar que el Espíritu Santo vaya acomodando en nuestra vida aquellas cosas que al principio hablábamos, que siempre tenemos que dejar que Él direccione nuestros pasos y vaya transformándonos día a día, más y más y más, revelando la personalidad del Señor en nuestra vida y su carácter pueda ser puesto en nosotros y poder caminar como realmente Dios demanda que cada uno de nosotros caminemos para diferenciarnos del mundo. Nunca nos olvidemos que estamos siendo preparados para vivir por la eternidad con Cristo Jesús. Y tenemos que ser personas que no olvidemos que tenemos que ser personas con una mentalidad de reino. Porque esto no termina acá, hermanos. Nosotros estamos siendo preparados para vivir aquel reino milenial y luego eternamente con el Señor y nuestro Dios, ¿sí? Por eso qué importante que es, y yo le doy la gloria a Dios por esto. Mas el que no tiene estas cosas es ciego. Vamos por el 8. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles. Estériles, todos sabemos lo que significa la palabra estéril, ¿sí? Sino que podamos dejar nacer en nosotros aquellas cosas que son buenas, aquellas cosas que nos gustaría compartir con las personas que amamos. Pero al ver tanto amor, entonces buscamos la fraternidad con otros, de poder compartir esas cosas tan importantes que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Cómo lo conocemos al Señor? Leyendo su palabra, dejando que el Espíritu Santo obre en nuestro ser interior. Mas el que no tiene estas cosas, dice el verso 9, es ciego y no tiene la vida, y tiene la vida muy corta, la vista muy corta, ¿sí? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más afirmar vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí vemos que ir dejando que nuestro carácter sea direccionado en la voluntad de Dios es lo que hablábamos hace un momento. Nos estamos preparando para vivir una vida de eternidad con el Señor Jesús. Por eso debemos dejar que en nuestro carácter personal de cada uno de nosotros, el Espíritu Santo vaya acomodando conforme a la voluntad del Padre lo que Él quiere hacer con nuestras vidas, ¿sí? Debemos de tener una identidad que primeramente sea reflejada en el amor del Señor, que podamos fraternizar con aquellos que realmente están en búsqueda de tener una vida agradable para con Dios y a su vez poder ser testimonio para aquellos que no creen en el Señor, para que ellos también puedan ser partícipes de las riquezas en Cristo Jesús,
reconociendo que Él es el Salvador del mundo y Él es el único camino, la única verdad y la única vida, y la podemos hallar en Él, dejando que el Espíritu de Dios construya en nuestro interior ese ser requerido por Dios para que nosotros podamos habitar en su presencia. ¿Sí? Entonces, en el verso 12 dice: por esto no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestaciones, sabiendo que en breve tengo que dejar mi tabernáculo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Aquí está hablando del tabernáculo que somos nosotros, donde habita la presencia de nuestro Dios, ¿sí? Entonces fíjense en que Pedro, sabiendo que él debía de partir, estaba anunciando que él dejaría ese tabernáculo, ese cuerpo, para estar ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ¿sí? Que ya no estaría con ellos, porque ya no estaría en el cuerpo. Y que todo lo que él estaba recordando en estos versículos era nada más ni nada menos que nos dejemos instruir por la voluntad del Padre y en la guía del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo, para que podamos tener esa personalidad como cristianos y cristianas, como hijos e hijas de Dios que fueron transformados por el poder de nuestro Señor y Salvador. Por eso aquí está haciendo referencia de que Él iba a partir. También dice el 15, procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas, porque no nos hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, ¿sí? Por el arte compuestas, sino habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Tremendo este versículo, porque acá nosotros también Él nos está diciendo que ellos nos siguieron, no nos hablaron ni nos enseñaron por medio de fábulas, por arte compuestas. Saben que las fábulas muchas veces tienen algún cierto criterio mínimo de verdad, pero después el hombre las va creando y va creando de esa pequeña fábula una historia totalmente errónea, equívoca, como hoy podemos verlo. Nosotros hemos compartido en programas anteriores cómo la doctrina del Evangelio se ha comenzado a distorsionar, y no estoy hablando desde ahora, sino ya desde hace mucho tiempo atrás. Y esto va a ir aumentando cada día más va a haber hombres que van a engañar, hombres que van a distorsionar la palabra de Dios, y vamos a ver en el transcurso tal vez de este programa o en el próximo, qué es lo que realmente Dios opina de aquellos que adulteran la palabra de Dios. Y también leemos, porque Él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una voz fue a Él enviada de la magnífica gloria: este es mi Hijo amado en el cual me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Acá nosotros podemos ver en este versículo, amados hermanos, hay muchos que en este tiempo quieren desechar el Antiguo Testamento y darle entrada al Nuevo Testamento, pero no en su plenitud, seguramente con alguna idea de alguna corrupción moral, ¿sí? O también de ganancias deshonestas, como lo vemos en la palabra. Y para poder entender, hermano, la palabra, el Nuevo Testamento, para poder entender, nosotros tenemos que leer el Antiguo Testamento, donde se nos profetizó sobre el Señor Jesucristo y también
para poder entender el libro del Apocalipsis nosotros tenemos que estudiar a los profetas, ¿sí? Está todo vinculado con todo. Acá no hay nada desechable. Los 66 libros fueron escritos para nuestro conocimiento, para que tengamos ese camino que nosotros debemos de seguir, para que a través de contemplar la palabra de Dios, las Escrituras, el Espíritu Santo vaya abriendo en nosotros ese entendimiento. Porque déjame decirte, hermano, que Dios no te puede mostrar algo que vos nunca lo leíste. Déjame decir que Dios no vas a entender nunca el Apocalipsis si no has leído el Antiguo Testamento, ¿sí? Nosotros podemos ver en varios libros cómo, cotejando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, el último libro de Apocalipsis, ¿sí? Nosotros podemos ver qué conexión hay entre una palabra y la otra. Y esto se produjo y se hizo, ¿sí?, con el conocimiento pleno de Dios, de los que iban a creer en ese tiempo, ¿sí?, de los que, de a partir de los apóstoles, y los que íbamos a creer en este día, y los que van a creer después de este día. Entonces vemos la similitud en ciertos párrafos de la palabra de Dios de lo que son los profetas antiguos y lo que es el Nuevo Testamento. Por eso dice, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una voz fue enviada de la magnífica gloria. Este es mi Hijo amado en el cual me ha agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos junto con él en el Monte Santo. Y después leíamos el 19, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí nos está hablando también en parte del reino milenial y cuando realmente el Señor comience a reinar sobre esta tierra. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traídas por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, ¿sí? Como habrá entre vosotros. Acá tenemos un verbo que está declarando en tiempo presente. Comenzamos a leer este versículo donde dice, pero hubo también tiempo pasado. Está hablando de los profetas cuando el Espíritu Santo le traía palabra de parte de Dios, pero también acá vemos que en la mitad de este versículo está hablando como habrá entre vosotros, ¿sí?, falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Y muchos, atención, y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Acá vemos en estos versículos lo que venimos siempre haciendo alusión de las cosas que comenzarían a pasar y cada vez con mayor amplitud sobre la malversación de la palabra de Dios, sobre por qué y con qué fin la palabra de Dios sería blasfemada, porque déjenme que les diga que hay muchos hombres que sacan la palabra de el verdadero foco que debe de tener, que es la palabra enviada para transformar y enseñar a nuestras vidas el camino que nosotros debemos de seguir. Pero fíjense
que dice, y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Sí? Aquellas personas que son como las ondas del mar, que no saben para dónde van, así es, lamentablemente, muchos de aquellos servidores dicen ser servidores de Dios y en este tiempo han corrompido y han contaminado el camino santo del Evangelio, el camino santo de nuestro Dios. Y también tenemos a aquellos que lo único que le interesa es hacer mercadería de usted. Dice el 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos desempeñado en el infierno, con cadenas de oscuridad los entregó para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Acá, en este verso, nosotros vemos la diferencia de lo que es estar caminando con el Señor y lo que no, ¿sí? Fíjense en que está hablando de Noé con otras 7 personas, y estamos hablando de un mundo, ¿sí? Y fíjense en Dios, a quien apartó para salvación, a Noé y a 7 personas más, ¿sí? Porque evidentemente, primeramente había una corrupción moral tremenda, y había una corrupción desde donde se la mire. Como estamos viendo que cada día se incrementa más en el mundo del cual nosotros estamos viviendo, así también en esos tiempos el mundo se había corrompido de tal manera que Dios tuvo que mandar esa inundación, ¿sí? Así como sabemos que va a haber un futuro donde Cristo va a reinar sobre la tierra y sabemos que los juicios de Dios caerán sobre este mundo porque este mundo está perdido, caído y totalmente corrupto, negando a aquel que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros para que en aquel tiempo podamos ser salvos. Y también dice el 6, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios, y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados. Y acá vemos también qué tremendo que es, porque esta era una ciudad muy grande. Y fíjense en que Dios salvó a Lot. Y el 8 dice, porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Como acabamos de compartir, las cosas que nosotros vemos alrededor del mundo. Esta guerra que está en Ucrania, ustedes saben las penurias de la gente que está viviendo esa guerra. Y por dar un detalle, como tantos miles y miles de cosas que pasan en el mundo. Y nosotros las vemos, y nosotros sabemos lo que está pasando. Y sabemos lo que está sucediendo y lo que va a suceder. En el 9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Y primeramente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian la potestad. Atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Como quiera que los mismos ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mas estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que consideran una delicia poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros juntamente
se recrean en sus errores. Tremendo, hermanos. Esta palabra yo los invito a que la lean. Después comienza en el verso 10, en el capítulo 2. Por eso, hermanos queridos, siempre les comenzamos este programa dándole gracias a Dios por poder darnos esta virtud de poder compartir con ustedes las enseñanzas del Evangelio y poder advertir en este tiempo aquellas cosas que Dios está totalmente en desacuerdo. Sabemos que no hay una palabra que no todo el que me diga Señor, Señor heredará el reino de los cielos. Por eso, hermano, esa palabra no es para tomarla así con tanta lisonja, sino pensarla en profundidad. ¿Por qué el Señor dijo eso? Porque nosotros podemos ver y vemos y decimos, qué tremendo, cómo hay iglesias donde hay millones de concurrentes, donde están enseñando una doctrina totalmente sacada del infierno, ¿sí? Y usted las ve llenas, usted ve estas iglesias y son ciegos guías de ciegos. Entonces, como nos advierte la palabra, que con más diligencia en este tiempo tenemos que ser escudriñadores de la palabra de Dios. Hoy yo compartía que no debemos desechar el Antiguo Testamento porque toda la palabra fue inspirada por Dios para nuestra enseñanza, ¿sí? Porque todos estos acontecimientos que aún están pasando en este tiempo ya fueron predichos por los antiguos profetas, por aquellos que eran guiados por la presencia del Espíritu Santo, aquellos santos profetas que hubo en el Antiguo Testamento y que ya hablaban de las cosas que irían a venir sobre la tierra y las que están viniendo y las que vendrán, ¿sí? Por eso, hermano, tenemos que agarrar toda la coraza del Evangelio, pero para poder revestirnos de esta coraza debemos de conocer la palabra de Dios. Yo les insto, con el amor de nuestro Señor Jesucristo, a que por favor sean lectores de la palabra, que puedan profundizar, que puedan abrir sus oídos, para que el Espíritu Santo los guíe, para que el Espíritu Santo les enseñe. Mire, el Espíritu Santo es tan real, hermano, tan real como el aire que respiramos. Pero si nosotros no le prestamos oído, no le pedimos a Él que nos enseñe, porque nosotros realmente no tomamos ese compromiso de abrir la lectura, de poder abrir nuestro entendimiento a través de la lectura. Porque hoy yo les compartía, Dios no les puede mostrar algo, el Espíritu Santo no les puede enseñar algo que usted nunca lo vio, algo que usted ni sabe si está en la palabra. Por eso hay tanto engaño, porque no hay verdaderamente un compromiso de poder comprobar las verdades del Evangelio. Porque si a usted le dicen, no sé, la Biblia tiene 70 libros y usted nunca se detuvo a contar los libros que la Biblia tiene, tranquilamente usted puede ser engañado por hombres que lamentablemente ya sabemos lo que la palabra de Dios dice. Hombres corruptos, amadores de sí mismos, hombres que realmente creen que el Evangelio es una profesión como las seculares que hay en este mundo, y no saben que esto es un compromiso que lo estamos tomando con el Creador, con nuestro Señor, con nuestro Dios, con nuestro Salvador, ¿sí? Entonces, ¿cómo no tomar estas cosas, hermano, con una mayor entrega de nosotros hacia nuestro Dios, hacia el conocimiento de la palabra de nuestro Dios? Por eso, hermano, quiero que compartamos en este día el agradecimiento a nuestro Dios, porque les vuelvo a repetir, Él es tan real como ese aire que nosotros respiramos cada día que se nos da la oportunidad. Y cada día que se nos da la oportunidad de estar un día más en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo,
hagamos todo lo que podamos en servicio a nuestro Señor. Por eso, hermanos queridos y amigos, yo los quiero saludar con la paz del Señor. Quiero bendecirlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios esté y repose en cada corazón. Hasta un próximo encuentro, si Dios lo permite y Cristo no viene antes, nos volveremos a encontrar con este programa Sin Fronteras. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté y repose en tu corazón. Es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy